¿Por qué tiene 3 aspas? ¿Por qué son tan altas? ¿Por qué son tan lentas? ¿Y cómo genera electricidad? Toma papel y lápiz para tomar notas y bebe un sorbo de tu taza de mentalidad ingenieril. Vamos a descubrirlo. Esta turbina eólica básica puede alimentar un pequeño LED. Esta más grande puede alimentar una casa pequeña, pero estas megaturbinas pueden alimentar ciudades enteras. Una turbina eólica simplemente convierte la energía cinética del viento en energía mecánica, que a su vez se convierte en energía eléctrica. Podemos sentir la energía del viento en nuestra mano. Sabemos que puede hacer girar un molino de viento. Podemos convertirlo en movimiento, como esta extraña cosa que camina impulsada por el viento. O podemos conectar un generador a ella y se va a producir electricidad. Pruébalo tú mismo. Toma un simple motor de CD. Haz girar el eje y notarás que produce un voltaje. Conéctale un aspa. Girará con el viento y generará electricidad. La velocidad del viento aumenta cuanto más alto vamos y también es menos turbulento. Cuanto más grandes sean las aspas, más energía eólica podremos captar. Las aspas grandes tienen que estar a mayor altura del suelo, pero la velocidad del viento es lo que más influye en la generación de electricidad. Las turbinas grandes son difíciles de transportar, así que solemos encontrar las más grandes en el mar, donde el espacio no es un problema. Aunque es mucho más barato y fácil instalarlas en tierra. Pero es cierto que afectan el paisaje, proyectan largas sombras y también pueden generar algo de ruido. Las turbinas eólicas necesitan unos cimientos profundos y fuertes. Podemos extenderlos hasta el fondo del mar, pero algunas aguas son tan profundas que es más fácil hacer flotar la turbina eólica sobre una plataforma. Las turbinas eólicas más pequeñas tienen una aleta trasera, pero las grandes no. Más adelante en el vídeo explicaré por qué. La turbina eólica tiene que estar orientada hacia el viento, y este cambia de dirección. Podríamos utilizar una turbina eólica vertical y que funcione en cualquier dirección del viento. Hay muchos diseños, pero suelen ser menos eficientes y no es muy sustentable. La turbina eólica puede estar a favor o en contra del viento. A favor del viento es más eficiente porque el viento golpea las aspas antes que la torre y la góndola. Pero las aspas tienen que ser más fuertes para que no se doblen con el viento y golpeen la torre. ¿Qué opinas de las turbinas eólicas? ¿Vivirías cerca de una? Cuéntame en la sección de comentarios abajo. Cuando observamos una gran turbina eólica, nos fijamos en la torre tubular de acero que se eleva del suelo. Vemos que reduce su diámetro a medida que llega a la parte superior. Se eleva hacia el cielo para alcanzar el viento más fuerte. Dentro de la torre tenemos una escalera de acceso para los ingenieros. Hay algunos cables eléctricos y a menudo encontramos un transformador en la base. En la parte superior de la torre encontramos un gran rodamiento y un engranaje. La placa de apoyo, que es el soporte principal, está unida al rodamiento. Un conjunto de motores Yoe están atornillados a la placa y sus engranajes encajan con el engranaje del rodamiento grande. Esto controlará la dirección de la turbina. Un pequeño codificador cuenta cuánto ha girado la turbina. Explicaré esta parte más adelante en el vídeo. También encontramos un conjunto de frenos hidráulicos y un gran freno de disco para mantener la turbina en posición. En la parte trasera de la placa de apoyo encontramos el generador eléctrico. Aquí también suele haber un panel eléctrico y de control. El generador se conecta a una caja de engranajes a través de un eje de alta velocidad. Unido al eje hay un freno de disco controlado hidráulicamente. Esto será alimentado desde el sistema de control hidráulico. La caja de engranajes se conecta al eje principal de baja velocidad. Este se apoya en el rodamiento principal. Este se conecta al buje situado en la parte delantera de la turbina. Las aspas se conectan al buje mediante unos rodamientos con engranajes. El buje metálico está cubierto por un cono para protegerlo y mejorar la aerodinámica. En el interior del buje suele haber 3 motores que se fijan al buje y cuyos engranajes encajan con los rodamientos dentados. Esto permite inclinar las aspas. La placa de apoyo y todos los componentes principales están cubiertos por una carcasa de fibra de vidrio que forma la góndola. La carcasa protege los componentes del viento, el sol, la lluvia, etc. En la parte superior de la góndola hay una veleta para determinar la dirección del viento y un anemómetro para medir la velocidad del viento. La veleta determinará la dirección del viento y el controlador suelta los frenos, lo que permite a los motores girar la góndola para alinearla con el viento. Una vez alineada, se vuelven a aplicar los frenos. El viento fluye sobre las aspas, obligándolas a girar. Esto hace girar el buje, que a su vez hace girar el eje. El eje gira lentamente, pero con un torque elevado.
El rodamiento lo soporta y permite una rotación de baja fricción. El eje hace girar los engranajes de la transmisión y luego el eje de salida se conecta al rotor del generador eléctrico. El rotor gira e induce un voltaje, generando electricidad. Veremos esto en detalle dentro de un momento. La salida del generador pasa por un cable y baja por la torre hasta el transformador, donde se envía a la red eléctrica y se distribuye a las ciudades y las casas. Otros generadores de energía como la solar o la nuclear también alimentarán la red. También puede ver nuestro vídeo sobre el funcionamiento de los paneles solares. La eólica y la solar son una excelente combinación de energías renovables porque siempre hace sol o viento. Las aspas suelen ser de fibra de vidrio reforzada, lo que las hace muy resistentes y muy ligeras. Eso les permite ser más largas. Así podemos capturar más energía eólica. Las aspas metálicas o de madera son caras, pesadas y más propensas a fallar. Las aspas pesadas son difíciles de girar y de detener. Las aspas tienen forma aerodinámica, la forma cambia a lo largo del aspa, y a menudo se tuerce para mejorar la eficacia aerodinámica. Las turbinas más pequeñas suelen tener un aspa de ángulo fijo, pero las grandes turbinas pueden cambiar el ángulo del aspa. La parte delantera del perfil aerodinámico se denomina borde de ataque y la trasera borde de salida. La línea entre estos dos puntos es la línea de cuerda. Cuando las aspas se inclinan, la diferencia entre la línea de cuerda y la dirección relativa del viento se denomina ángulo de ataque. Las aspas obstruirán la trayectoria del viento, obligándolo a pasar por debajo y por encima de la superficie aerodinámica. El aire es un fluido, y cuando un objeto pasa a través de un fluido se produce fricción en la superficie del objeto, y también resistencia por la forma del objeto. A estas fuerzas las llamamos resistencia y actúan en paralelo al viento, frenando las aspas. El perfil aerodinámico está diseñado para minimizar las fuerzas de resistencia y maximizar la elevación. El aire tendrá que recorrer una distancia mayor por la parte superior debido al perfil curvo. Esto significa que la velocidad tiene que aumentar en la parte superior y puede disminuir en la parte inferior, lo que hace que los dos flujos lleguen en momentos diferentes. A medida que aumenta la velocidad del aire, disminuye la presión. Por lo tanto, se desarrolla una región de menor presión sobre la parte superior y una región de mayor presión a lo largo de la parte inferior. El lado de mayor presión empuja naturalmente el aspa hacia la región de menor presión, creando parte de la fuerza de elevación. También tenemos aire que choca con la parte inferior del aspa proporcionando una fuerza. El aire de la parte superior e inferior se desvía hacia abajo. Este impulso hacia abajo crea una fuerza igual y opuesta hacia arriba, y esto ayuda a empujar el aspa a la región de menor presión, sumándose también a la fuerza de elevación. La punta del aspa se desplaza a mayor velocidad por la corriente de viento entrante que el centro, por lo que la elevación y la resistencia serán diferentes. La forma del aspa se tuerce para intentar compensar este efecto y mejorar el ángulo de ataque. Inclinamos toda el aspa para modificar la cantidad de elevación producida. A medida que aumenta el ángulo de ataque se genera más elevación, pero llega un momento en que las corrientes se separan y se vuelven turbulentas, lo que reduce la elevación y aumenta la resistencia, lo que reduce la velocidad de rotación. Podemos ver con este modelo de turbina eólica que si las aspas están perpendiculares al viento, entonces se produce la máxima resistencia sin elevación, por lo que las aspas no giran. Así que no se genera voltaje, pero hay mucha fuerza en la torre. Si las aspas están paralelas al viento, entonces se genera muy poca elevación. La rotación es lenta y solo se genera un pequeño voltaje. También es fácil detener esta rotación. Pero si inclinamos las aspas a un ángulo óptimo, generamos una gran cantidad de elevación. El buje gira muy rápido y así generamos unos cuantos voltios. El diseño de las aspas debe tener un ángulo de ataque óptimo y podemos encontrarlo en la tabla de diseño. Podemos ver que con este generador de CD, cuanto más rápido gira el eje, más voltaje se genera. Pero si gira demasiado rápido durante mucho tiempo, se calentará mucho y acabará destruyéndose. Nuestro generador puede tener una potencia nominal de 2 megavatios. Así que tenemos que inclinar las aspas para controlar la velocidad de rotación de las aspas y que controla la cantidad de energía que generamos y que nos ayuda a permanecer por debajo de la potencia nominal máxima del generador. La turbina eólica no arrancará hasta que se alcance una velocidad mínima del viento, es decir, la velocidad de corte. La velocidad del viento aumenta y la producción de energía también. A una determinada velocidad del viento, la turbina eólica inclinará su aspa para dejar de generar energía y se aplicarán los frenos para proteger la turbina eólica.
Esta es la velocidad de desconexión. El anemómetro mide la velocidad del viento y el controlador modifica el ángulo de las aspas. ¿Cuántas aspas necesitamos? Cada aspa genera una fuerza de elevación que provoca la rotación, pero también genera una fuerza de arrastre que frena las aspas. Utilizando este modelo de turbina eólica podemos cambiar el número de aspas para descubrir esto. Con un aspa es muy lento. La estructura también es muy inestable, no produce mucho voltaje y es muy fácil de detener. Además, no se autoarranca, por lo que no es un diseño muy bueno. Con 2 aspas notamos que sí arranca. Es mucho más estable y puede producir un voltaje mucho más alto. Con 3 aspas solo produce un voltaje ligeramente superior, pero ahora es mucho más difícil de detener porque capta mucha más energía eólica. Con 4 aspas vuelve a producir un voltaje ligeramente superior, pero con 5 aspas el voltaje ha empezado a bajar ligeramente. Y con 6 aspas de nuevo, esto produce un voltaje aún más bajo, pero es muy difícil de detener. Por lo tanto, las versiones de 3, 4 y 5 aspas son las que producen más energía. La versión de 3 es muy estable y también la menos costosa de construir. Por eso es la opción obvia. La versión de 2 aspas también es común en las turbinas de tamaño medio porque es barata y bastante estable. Las microturbinas eólicas pueden tener muchas aspas porque se instalan a menor altura y experimentan vientos más lentos y débiles. Las grandes turbinas eólicas giran muy despacio. Las aspas son muy largas, por lo que la punta viaja mucho más rápida que el buje. En un momento dado, la punta del aspa se desplaza tan rápido que rompe la barrera del sonido, lo que crea un estruendo sónico y las fuerzas empiezan a desgarrar las aspas. Incluso a bajas velocidades hay grandes fuerzas centrífugas que actúan sobre las aspas. Además, el generador tiene que girar a cierta velocidad para producir electricidad de 50 a 60 Hz que se suministrará a nuestros hogares. La caja de engranajes aumenta la velocidad, por lo que el rotor no necesita girar muy rápido para conseguirlo. Las turbinas eólicas pequeñas tienen una gran aleta que les permite alinear sus aspas con el viento. De lo contrario, girarían en dirección contraria al viento y la energía eólica llegaría primero a la góndola y la torre, lo que sería menos eficaz. Las turbinas eólicas verticales no necesitan un sistema de yaw, funcionan con cualquier dirección del viento. Pero las grandes turbinas eólicas no utilizan aletas porque tendrían que ser ridículamente grandes para funcionar y eso añadiría mucho peso en movimiento. También giran con viento turbulento, lo que supone mucha fuerza incontrolada sobre la estructura, los rodamientos y las aspas. Así que los ingenieros optaron por utilizar una veleta que indica la dirección del viento y una computadora controla unos motores que harán girar la placa de apoyo alrededor de un gran engranaje en la torre para cambiar la dirección de la góndola, de modo que siempre esté orientada hacia el viento para un rendimiento óptimo. Unos frenos mantienen la turbina en posición una vez que la góndola está alineada con el viento. En las grandes turbinas, un pequeño codificador sigue la rotación de la góndola. Esto se debe a que los cables de alimentación deben conectarse desde el generador hasta la torre. Si gira demasiado, los cables se tuercen y acaban por romperse. A menudo la góndola gira en función del viento, pero poco después la dirección del viento vuelve a cambiar y la góndola gira para alinearse con el viento y deshace el movimiento de torsión. Los cables están suspendidos para reducir la torsión y la computadora controla hasta dónde puede girar la góndola para evitar que se retuerzan. Si es necesario, se detiene y gira en sentido contrario. Las turbinas pequeñas utilizan anillos deslizantes para evitarlo, pero las grandes producen mucha más energía, por lo que es más barato, seguro y fácil utilizar un cable y seguir las rotaciones. Las turbinas eólicas pequeñas suelen ser de accionamiento directo. Suelen utilizar generadores de imanes permanentes como este. Las grandes turbinas eólicas giran mucho más despacio, así que se utilizan engranajes para aumentar la velocidad del rotor y producir suficiente potencia y frecuencia de salida en el generador. Normalmente encontramos una caja de engranajes de 3 etapas, formada por un conjunto de engranajes planetarios y luego 2 etapas de engranajes rectos. El eje de entrada es de baja velocidad y alto torque. Una caja de engranajes lo convierte en alta velocidad y bajo torque. La velocidad de rotación está controlada por el ángulo de las aspas. Así, la velocidad de entrada puede ser de 18 revoluciones por minuto y la salida de 1800. Necesitamos alcanzar esta velocidad para controlar la salida del generador. También tenemos un freno de disco hidráulico en la parte trasera de la caja de engranajes porque este eje es de menor torque, así que es más fácil de detener.
Las aspas se utilizan primero para detener la rotación, los frenos la mantienen en su sitio, por ejemplo durante el mantenimiento. El generador de inducción doblemente alimentado es el más utilizado en las grandes turbinas eólicas. Las turbinas eólicas domésticas más pequeñas pueden utilizar un generador trifásico sin escobillas como este, o pueden usar un generador de CD con escobillas como este. Las pequeñas turbinas eólicas tipo hazlo tú mismo utilizan un motor básico de CD. Cuando hacemos pasar corriente directa por una bobina de cable, se produce un campo electromagnético, pero cuando pasamos corriente alterna por la bobina, se produce un campo magnético que cambia de polaridad. La velocidad de cambio depende de la frecuencia de la corriente alterna aplicada a la bobina. Un generador básico tiene un imán en el centro del rotor y una bobina de alambre en el estator. Cuando el rotor gira, el campo magnético interactúa con los electrones del cable, empujándolos hacia adelante y tirando de ellos hacia atrás a medida que el imán gira. Así se crea una corriente alterna de onda senoidal que se repite cada vez que los polos norte y sur del imán giran junto a la bobina. Las tomas de corriente de nuestras casas funcionan a 50 o 60 hercios, lo que significa que la onda senoidal se repite 50 o 60 veces por segundo. Para conseguirlo, el imán tendría que girar miles de veces por segundo. Pero si agregamos otro imán y una bobina, podemos reducir la distancia y el tiempo que tardan los polos norte y sur en pasar por una bobina. Así, la velocidad de rotación se reduce a solo 1800 revoluciones por minuto. La caja de engranajes aumenta la velocidad unas 100 veces, por lo que solo necesitamos 18 revoluciones en el buje de las aspas para conseguirlo. Podemos ver con este sencillo generador de CA de dos polos que la frecuencia producida depende de la velocidad de rotación del eje del rotor. En la turbina eólica el rotor se conecta a las aspas, cuanto más rápido es el viento, más rápido gira el eje. Aunque tenemos cierto control sobre la velocidad del eje girando las aspas para cambiar la cantidad de elevación y arrastre que se produce. Si la velocidad del viento es demasiado alta, la turbina se detiene. Un generador gira con bastante facilidad y producirá un voltaje, pero cuando conectamos una carga al generador le cuesta mucho más girar. Esto aumentará la carga mecánica de las aspas y la frenará. Así la turbina eólica no arrancará hasta que se produzca una velocidad mínima del viento. Ese es el corte de velocidad. El generador de inducción de doble alimentación consta de un rotor que está unido al eje de salida de alta velocidad de la caja de engranajes. El rotor tiene 3 conjuntos de bobinas conectadas a unos anillos colectores en el extremo. El estator rodea al rotor y también tiene 3 juegos de bobinas en su interior. Cuando las aspas giran, el eje gira y el rotor gira, pero el estator permanece inmóvil. El rotor está conectado a una red eléctrica trifásica a través de los anillos colectores. Cada bobina produce un campo magnético alterno en tiempos ligeramente diferentes, depende de la frecuencia de corriente alterna que se le suministre. Se colocan alrededor del rotor para que se combinen y creen un campo electromagnético giratorio equivalente. El sentido de giro depende de la sincronización de las fases. Un controlador determina la frecuencia y también el sentido, la rotación de los campos electromagnéticos. Al girar el campo electromagnético induce un voltaje en las bobinas del estator. Esto genera una corriente alterna que luego exportamos a la red. Si aplicamos una alimentación de 60 Hz al rotor, generamos y exportamos 60 Hz a la red. Dado que el viento controla la velocidad del rotor, podría girar a 1800 revoluciones, pero también podría girar más lento que eso, o podría girar más rápido que eso. El campo magnético gira y está unido al eje, que también gira, por lo que se combinan. Si la velocidad del rotor cae a, digamos, 1600 revoluciones por minuto, eso equivale a 53,33 Hz. Entonces necesitaríamos una frecuencia de 6,67 Hz en las bobinas del rotor para compensar la diferencia y alcanzar los 60 Hz. Las velocidades se combinan y eso producirá un campo magnético giratorio equivalente de 60 Hz que produce 60 Hz en el estator. Si la velocidad del eje aumenta a unos 2000 revoluciones por minuto, eso equivale a 66,67 Hz. Y eso es demasiado rápido. Así que tenemos que restar 6,67 Hz y lo conseguimos haciendo girar el campo electromagnético en sentido contrario al rotor.
Si el rotor tuviera exactamente 1800 revoluciones, entonces requerimos 0 hercios, que es electricidad CD. Así que aplicamos una corriente constante al rotor y el campo magnético gira solo con el eje a la misma velocidad que el eje. Obtenemos 60 hercios en el rotor y 60 en el estator. El controlador ajusta constantemente la frecuencia de la corriente del rotor para garantizar una salida de 60 hercios. Échale un vistazo a uno de estos vídeos para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica y nos vemos en la próxima lección. También estamos en TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, Facebook y TheEngineeringMindset.com.